Más adelante en este episodio... Yo me casé jovencita. Yo no sé quién me dio permiso a mí para casarme con 23 años. No es hasta los 30 y pico de años que yo tengo la oportunidad de preguntarme qué yo quiero hacer. Yo creo que el momento en mi vida adulta que más me marcó fue mi divorcio. Yo sentía que había como que todo un mundo para mí. Hay cosas que yo sé que yo no iba a poder sanar en pareja. Cómo relacionarse con esa parte de uno que tiene mucho miedo. Muchas veces lo que hacemos es que lo juzgamos, lo ignoramos, lo empujamos. A veces tomamos nuestra vida en nuestras manos y entonces no tenemos a nadie a quien culpar. Es un trabajo que requiere ovarios, pero sales cambiada de por vida, porque sales cambiada a nivel inconsciente. Y es cuestión y es función, yo creo que de dos cosas, de conocerte, de quererte como eres y de seguir honrando ese deseo de ese amor que tú quieres. Y demostrarle lo que es expresar tus emociones. Tenemos un gran compromiso. Estoy llorando. Ya pasaron mis 30 y ahora, ¿qué viene después? Cada año nos moldea de maneras que nunca podríamos imaginar. Lo bueno es que seguimos creciendo juntos, ahora en Los TA. Yo soy Laura y te invito a conversar sobre las oportunidades y desafíos de cada etapa de la vida, con invitados que me han inspirado a hacer un viaje más profundo y consciente hacia la adultez, mientras nos conocemos mejor a nosotros mismos. En Los TA es un espacio para abrazar la vida adulta con gracia y sabiduría. Acompáñanos. Bienvenidos a Los TA, bienvenidos a un episodio que he manifestado, puedo decir, porque tal vez no recuerdas, pero hace muchos años, como 4 o 5, cuando yo estaba buscando cosas que hacer después de mi libro, tú ofreciste como un análisis de marca, un análisis de vida, de carrera, y yo me gané uno. Y tú al final tomaste un tiempo para hacerlo, tú lo querías hacer live. Y no lo hiciste live, me lo hiciste privado, que fue mejor aún al tiempo. Y entre las cosas que me recomendaste fue hacer un podcast. Pero míralo ahí. Míralo ahí. Estoy hoy con Gaby Guzmán, una coach, y no solo eso, una persona que su trabajo y su vida inspiran, no a mí, a muchas mujeres en Dominicana, en Estados Unidos, en Miami, la diversidad de nacionalidades que hay. Así que, Gaby, me encanta tenerte aquí. Yo feliz de estar aquí contigo. Yo creo que esto tomó tiempo, pero tenía que ser ahora. Exactamente, o sea como todo lo bueno se hace esperar. Y Gaby, no fui comadre, pero sí me da deseo de llamarte comadre de vez en cuando, porque para mí, no, una comadre. Y las comadres fue parte de cómo yo te conocí, gracias a Eva Hart, que ya a este punto todo el mundo sabe quién es Eva, porque saben que fue la persona que ideó este concepto creativamente. Y me encanta que ella haya inspirado estos encuentros de alguna manera. Es la persona a la que le dedico este episodio. Y gracias, Eva, por conectarme con Gaby en su trabajo. Hoy nos conocimos en persona, pero yo ya vengo años siguiéndote gracias a ella. Sí. ¿Cómo estás? Súper feliz de estar aquí contigo. Y bueno, un saludito a Eva. Y gracias por traernos. Eva ha conectado mucha gente. Y nada, la extrañamos. La extrañamos mucho, pero estos son los regalos que nos dejan las amigas. Así mismo es. Esos son los regalos, amistades, conectar, ser puente y luego irse a hacer su magia en otro lugar. Así es. Así que Eva está bien, no voy a pensar que se fue a otro lugar. Está fuera del país y aquí estamos nosotras, recordándola con cariño. Cuéntame, Gaby, yo veo tu evolución como persona, como profesional, como madre, como pareja. Veo a través de los 5 o 6 años que tengo siguiéndote, he sido testigo de esos procesos y me da mucho gusto porque han sido todos hacia arriba, han sido todos positivos, de crecimiento. Sí. Y sabemos que tal vez no siempre fue así. Así es. Para llegar a eso hubo otros procesos que superar. Claro. Entonces, ¿cuándo fue que tú te diste cuenta que ibas a tener que hacer este trabajo y este trabajo personal? Sí. Hasta ahora. Bueno, para mí, yo creo que el momento en mi vida adulta que más me marcó fue mi divorcio. Hace 12 años yo me divorcié. En el momento que yo me divorcio, mi hijo tiene 1 año. Estábamos viviendo en Nueva York. Y me vi, o sea, aterrorizada, pero también con toda la iniciativa del mundo y el empuje para echar para adelante con mi hijo.
Y yo siento que yo me casé jovencita. O sea, yo no sé quién me dio permiso a mí para casarme con 23 años. Pero yo misma, pero no debía haberlo hecho. O sea, yo me siento que yo me casé en una edad que yo no sabía quién yo era. Yo no había vivido. Entonces, no crecimos en la misma dirección y ya llegó un punto que tenía 30 años y me estaba divorciando. Tuvimos un hijo, pero yo siento que ese momento fue el primer momento en mi vida para yo darme cuenta, wow, ¿quién soy yo? ¿Qué yo quiero? O sea, a mí me sorprendió a mí misma porque yo siempre me consideré muy feminista, muy independiente. En ese momento estaba viviendo en Nueva York y realmente no tenía familia allá y toda la vida yo me consideré una mujer muy independiente, muy feminista, pero cuando vino el momento de mi divorcio yo me di cuenta que yo no tenía un sentido de identidad fuera de ese matrimonio. O sea, la gente me conocía como Gaby fulano, o sea, ni siquiera yo sabía quién yo era independientemente de esa relación. Y yo creo que al romperse eso, que fue una de las cosas más... Yo he estado con él toda mi vida adulta. Exacto. Hasta ese momento. Y yo creo que fue la primera vez que yo tuve la oportunidad de preguntarme yo misma, como que, ¿qué yo quiero? ¿Quién soy yo? Y ahí arranca este proceso, pero arranca como mamá soltera. Arranca en otra ciudad, lejos de mi familia, o sea, arranca con muchos retos. Claro, no era un retiro que tú estabas de que déjame filosofar. No, era vamos al mambo. Vamos al mambo con fuerza. Exacto. Sí. Es mucho, es Sí, mucho. sí, sí. Y como siempre, el 30 es un número que ha sido de mucha bendición para mí porque es también donde comenzó mi caminar con mi libro y todo. Y fíjate, en los TAA, cuando llegaste a los 30, es que coincidencialmente sucede todo esto. Totalmente. A veces son signos de que estás en una transformación como ser humano. Sí. O a veces las circunstancias se prestan y da la coincidencia, ¿no? Sí. Pero me llama mucho la atención de eso que dices, porque yo siempre subrayo el no, primero conocerse, a la edad que sea que tengamos la oportunidad, conocernos. Sí. Y luego no perdernos, porque no tuviste la oportunidad de conocerte antes. Sí. Y qué bueno que la aprovechaste cuando se dio. Porque a veces, ya sea una pareja, ya sea un trabajo, ya sea una ciudad, cuando uno no se conoce y pierde eso que era tu identidad, entonces ahí te quedas sin nada. Sí. Cuando uno se conoce, siempre se tiene a uno mismo. Claro. Hoy en día yo estoy segura que todos estos otros procesos que han llegado después, por lo menos te conoces a ti y te tienes a ti. Y eso es lo que te ha ayudado a sobrepasar el resto. Totalmente. Yo siento que con cada paso que yo he dado en los últimos ya hace 13 años de ese momento, me he acercado más a quien yo soy auténticamente. Tengo más paz. Y aunque no todo ha sido fácil, han habido retos definitivamente entre allá y aquí, siempre me he sentido que voy en dirección a mí. Exacto. Y entonces a veces eso ha sido algo difícil, a veces eso ha requerido dejar cosas atrás, pero siempre voy en dirección a mí. Y eso es como algo que yo no necesariamente tenía cuando estaba en los 20 y pico. Ese sentido. Esa brújula interna y saber reconocerla también. Así es. Saber dónde voy y si es a mí, dónde es eso. ¿Dónde queda eso? Pero es muy simbólico. Es muy simbólico porque siempre tendrás un lugar donde regresar. Entonces, claro. Si vas a ti y te pierdes, siempre sabrás dónde regresar. Y cuéntame cómo fue ese proceso de conocerte, que descubriste, qué herramientas usaste. Sí, realmente para mí fueron muchos cambios de vida primero. En ese momento que estoy sola en Nueva York, mis padres están en Miami y llamándome a diario como que, Gaby, ¿qué te pasa? Ven para acá, claro. Te vamos a ayudar. Y yo tuve un año más viajando mucho, ellos para allá y yo para acá, hasta que por fin me decidí de venir aquí con mi hijo y fue una de las decisiones más importantes de mi vida. O sea, a mí me dio mucho dolor porque yo tenía un apego muy fuerte a Nueva York. Como ciudad yo me sentía conectada con ese sitio, pero yo no me estaba dando cuenta yo misma lo desbaratada que yo estaba, emocional y físicamente, de estar
con un trabajo demandante, con un niño en daycare y sola en esta ciudad. Es mucho. En una ciudad, ¿y qué ciudad? Sí, y con un niño chiquitito que a cada rato se enfermaba, a cada rato tenía algo, no había forma. Entonces en ese momento decido regresar y fue como que aquí en Miami tuve el apoyo de familia para poder comenzar a sentir. O sea, Laura, cuando yo te digo que yo me acuerdo que yo estuve en casa de mis padres como 6 meses en lo que buscaba, me asentaba aquí en Miami y yo a veces ponía la ducha para llorar. O sea, para dejarme llorar todo lo que yo no había llorado en Nueva York. Exacto. Como que por fin tenía alguien que me atendiera el muchacho en lo que yo lloraba. Puedo llorar. O sea, a ese nivel fue ese principio de ese proceso de dejarme sentir, de dejarme expresar, de dejarme ser yo. Y luego muchos de los cambios y ese autoconocimiento para mí ha venido por el ámbito profesional. Yo tuve un momento muy importante, hace 10 años ya, que tuve mi último trabajo y estuve en un momento que dije, pero ven acá, yo conozco tanta gente que está empleada por sí mismo aquí en Miami, están viviendo bien. Y estoy aquí sentada como directora en una agencia de publicidad y me siento que ya llegué a la cima de lo que voy a llegar en Miami. Estoy aquí, como decimos nosotros, guayando yuca en una oficina, esperando que se aparezca algo y yo pudiera estar con mi hijo. Exacto. No, y viviendo la vida de agencia, que no era como que... Que sí, entonces me di cuenta en ese momento que yo me debía la oportunidad de intentar comenzar mi propio negocio. Y ese trabajo de aprender cómo manejar un negocio y cómo llevarlo el día a día, para mí ha ido de la mano y en paralelo con un proceso de desarrollo personal y espiritual, que hasta el punto que he integrado mucho de ese trabajo espiritual y personal de desarrollo a lo que hago. Entonces, gracias a Dios, 10 años después sigo empleada yo misma, y eso ha sido un espacio, esa transformación de mi negocio a través de distintas etapas, yo creo que ha sido un regalo para poder dejar un impacto en el mundo, pero también ha sido igual regalo para mí, para mi propio desarrollo y mi propio autoconocimiento. O sea, como que a través de mi negocio yo he podido crecer y conocerme mejor. Imagínate, qué mejor regalo. Eso, sí. Ese es el verdadero win-win. Porque, sí. Y dime una cosa, tú siempre tenías esa venita. Ya hablamos antes de grabar de que somos esas almas viejas, de Ajá. que somos así como maduritas, pero tú siempre tenías esa venita como de la profundidad o en la velocidad de la vida y la juventud y Nueva York y un matrimonio joven y un hijo joven y tal. ¿En qué momento te ganaste ese espacio? Ya me dices, cuando empiezas llegas acá. Sí. ¿Esa búsqueda por dónde empieza? A mí yo te diría que cuando tú me haces esa pregunta, lo primero que me viene a la mente, más que una venita como que, yo no la interpretaba como una venita de profundidad, pero me viene como una venita de brujita. Uh-huh. O sea, para darte una idea, a mí la gente del curso me decía Walter Mercado. O sea, en el colegio en Santo Domingo. Yo siempre me interesé por una espiritualidad alternativa. Okay. Y por espacios que me brindaban, yo sentía que había como que todo un mundo para mí de desarrollo espiritual por caminos alternativos. Yeah. Y yo siento que eso ha sido tanto de lo que yo he visto y desarrollado luego en mi vida. O sea, yo creo que eso fue algo que estaba muy despierto en mí como en la adolescencia, pero después cuando llegó la adultez, no necesariamente le encontré un espacio. Y cuando me veo en momentos difíciles, así a finales de los 20 y pico, me acuerdo que perdí mi trabajo, me estaba cuestionando de carrera, luego viene ese divorcio. Esos momentos me forzaron a revivir ese lado espiritual, ese lado de Gaby comienza a meditar. Gaby, hay un taller de yoga, ve. O sea, sentía como ese impulso y esa iniciativa de comenzar a explorar esas cosas que siempre me habían interesado, pero no me habían dado el permiso yo misma de meterme de lleno en esos espacios. Estaban anestesiadas como todo lo otro. Claro. Estaban anestesiadas, qué bueno. ¿Y fuiste a colegio católico?
Fui a colegio, bueno, es que en Santo Domingo yo creo que todos los colegios son católicos. De alguna manera u otra, exacto. Sí, entonces sí. Yo fui a un colegio bilingüe allá, pero la clase de religión solamente te hablan del catolicismo, o sea, ¿verdad? Como que aunque no necesariamente sea un espacio católico, en ese país eso está aprendido en todas partes de la sociedad. Claro que sí. Y me llama la atención porque ahora en la adultez, sí, ya en la madurez, muchas hemos adquirido, desarrollado esas habilidades, pero saber que alguien ya buscó esas herramientas desde tan chiquitita. Sí. Yo leía el horóscopo, pero lo solté bien temprano. Ese tipo de cosas me da mucha gracia que tú eras la brujita, la Walter Mercado del curso. Yo me acuerdo que yo discutía con mi profesor de religión en el colegio. Yo era la única que le hacía caso, todo el resto de la gente estaba ignorándolo, y yo dije, pero explíqueme esto, ¿y cómo usted explica tal cosa? Yo retándolo. Qué bueno, qué bueno. No, y qué bueno, porque eso fue formándote de alguna manera u otra hasta el día de hoy. Totalmente, sí. Pues llegas a Miami, tienes tiempo para sentir, para llorar, para drenar, limpiarte, y apenas comienza ese proceso, ese viaje, exactamente. ¿Y qué ha pasado entonces? ¿Has usado eso para tus servicios? ¿Qué has encontrado? ¿Cuáles son los pasos que vas ascendiendo en ese sentido? Sí, yo siento como que esos primeros años específicamente me dieron a mí la oportunidad de ver que yo podía sola, que yo podía armar un hogar, que yo podía armar una familia si bien fuéramos mi hijo y yo. Exacto. Que yo podía echar para adelante a mi manera, que yo podía comenzar un negocio y pagar todas las cuentas que habían que pagar. O sea, fue como una forma de yo ver de lo que yo realmente era capaz. Uh-huh. Y comienzo en esos primeros años a darme cuenta, wow, cuando me interesa algo y demuestro pasión sobre eso, me entrego a eso y le va bien. Exactamente. Como que, porque yo venía para darte como un poquito de fondo de mi carrera originalmente, yo me mudo a Estados Unidos con una visa de estudiante. Y con esa visa de estudiante me toca con urgencia escoger una carrera razonable. Porque si yo me quiero quedar aquí, yo necesito una visa que me patrocine. Y la gente que te patrocina son compañías, y estas son la lista de carreras que más o menos te van a patrocinar. Entonces, yo me pasé mis 20 siguiendo la pauta de la norma de lo que se supone que yo hiciera. O sea, no es hasta los 30 y pico de años que yo tengo la oportunidad de preguntarme qué yo quiero hacer, qué me da la gana de hacer, cuáles son mis pasiones. Y existe la posibilidad de que esas pasiones se formen parte de mi trabajo, no solamente un hobby que yo hago a veces los domingos, ¿verdad? Como que algo realmente mío. Entonces, esos primeros años como que fue mucho darme permiso para explorar ese mundo espiritual, darme permiso para tratar cosas y ver la evidencia. Wow, mi hijo está bien, está sano, está tranquilo, está feliz. Tenemos familia cerca, tengo mi negocio, trabajo las horas que quiero. Check. Veo las cosas que van pasando, y si bien no todo me está saliendo bien, porque el tema de encontrar pareja me tomó mi tiempo. Uh-huh. O sea, en ese ámbito de mi vida sí me sentía como un cero a la izquierda. Yo no tenía la más pálida idea de lo que estaba haciendo por ahí. Pero estaba encontrando comunidad, estaba haciendo amigas, estaba armando un hogar en Miami. A mi manera, yo, conociéndome yo y respetándome y honrándome yo misma. Exacto, eso no tiene precio. Sí. Y lo puedo testificar porque justamente cuando yo empecé esta transición hacia el coaching desde el mundo de la producción, Eva Hart me dice, mira, la única persona que yo veo como que logra hacer su coaching y sus proyectos y sus cosas y vive de eso es Gaby. Y yo como que, mira, ok, pues entonces vámonos por ahí. Sí. Y siempre ha sido muy simbólico el viaje que hiciste. Sí. Literal, o sea, ese viaje hacia ti, esa transición. Y creo que el hecho mismo de que la pareja se tardara hasta debe haber facilitado ese proceso. Totalmente. Yo me siento tan agradecida hoy mirando hacia atrás, porque me acuerdo que en ese momento, o sea, yo tuve como 8 o 9 años antes de conocer a Dani, que es mi esposo hoy en día, soltera, más o menos. Tuve una relación ahí, pero más o menos. Y yo sé que
no pudo haber pasado un día antes. No. O sea, hoy mirando hacia atrás, y yo sé lo frustrada y lo enojada y lo desesperada que yo estuve, muchos momentos en esos 8 o 9 años, pero hoy miro hacia atrás y digo, no, pero que le tocaba pasar en ese momento. Exacto. Y yo hay cosas que yo sé que yo no iba a poder sanar en pareja, que me tocaba vivirlas yo soltera para yo darme cuenta que no eran porque tenía una pareja. Y no proyectarle el dolor mío a mi pareja. Y no culparlo de cosas, ¿verdad? Pero realmente tomar responsabilidad yo misma por mis cosas, sanarlas yo, para estar en el momento que estaba lista. Para estar con él y sigo sanando cosas en pareja. Exacto. Ahora es otro proceso. Es otro proceso. No, y me hace mucho sentido porque hay una frase que dice, a veces tomamos nuestra vida en nuestras manos y entonces no tenemos a nadie a quien culpar. Exacto. Somos responsables de nuestra satisfacción, de nuestro bienestar, de nuestros fracasos, de nuestros dolores, todo. Porque 100%. no tienes nadie que está influyendo en tu vida. Entonces, qué bueno que tuviste ese tiempo largo y profundo y hasta sé que pudo haber sido doloroso. Sí. Para todo, para ti, para tu hijo, para tu negocio, para crear cosas. Totalmente. Entonces, me quito el sombrero ahora que estamos hablando de Dani y tu matrimonio. Sí. O sea, Gaby es una persona que no leyó sus votos en su boda. Eso lo vi en tu video de tu boda. No puedo creer, o sea, una expresión tan natural, tan hermosa. Cuéntame cómo ese amor, no solo a él, sino por la vida, por el amor al amor. Sí. ¿Cómo vive todo eso dentro de ti? Te sale así, a flor de piel. Bueno, y para darles el detalle, la razón por la cual no lo leí fue porque no aparecieron los votos. Ah, mira. O sea, en ese momento, no, parece que no se ve tan claro en el video, pero en el momento en el que dicen, bueno, vamos a leer, cada cual diga sus votos, yo miro a mi mamá y mi mamá como que me dice, yo no sé dónde están. Entonces, en ese momento no me queda otra que decirlo del corazón. Para mí fue la cosa más genial del mundo. Yo no puedo imaginarme otra novia, nunca he visto a nadie más haciendo sus votos en vivo, a capela. Sí, a capela. Y eso que yo no lo había querido leer muchas veces porque no quería que sonara como muy practicado. Ajá. O sea que eso lo leí como una vez o 2 veces y ya lo que salió fue del corazón. Te puedo decir que esto yo lo he vivido. Yo me siento que esta es la primera vez que yo estoy casada. Yo hace 20 años yo tuve una boda y había una persona que entraba y salía de mi casa, éramos amigos, pero yo nunca he estado en un matrimonio hasta hoy. Y no lo digo por nada de mi pasado ni de mi ex, realmente yo no estaba lista para lo que eso significaba joven, hasta este momento. Joven. Y de verdad es cuestión y es función, yo creo que de 2 cosas, de conocerte, de quererte como eres y de seguir honrando ese deseo de ese amor que tú quieres. Seguir honrándolo a pesar de que no está aquí, a pesar de que no ha llegado, a pesar de que es tan difícil salir en citas en Miami, a pesar de todas las cosas, a pesar de la lista entera de cosas, tú seguir honrando ese deseo. Porque yo te puedo decir que cuando yo tuve mi primera cita con Dani, la segunda cita, yo estaba como a 2 meses de cumplir los 40. Y la segunda cita yo dije, este es el hombre que yo tengo mi vida entera esperando. Mi vida entera he estado esperando y añorando un amor como este, un hombre como este. O sea, llegó. Era un anhelo de tu corazón. Totalmente. Y cuando yo te digo que a las 2 semanas ya estábamos diciendo, bueno, entonces yo me voy a mudar contigo, ¿y cómo hacemos con los muchachos? Claro, fueron meses antes de que eso se materializara, pero la seguridad con la que ambos hemos caminado este camino, yo no te la puedo explicar. Qué bueno y se nota y me da muchísimo gusto porque dicen por ahí que no se cuentan las historias de amor maduro, sí, que la gente no celebra tanto, así que me encanta ver una pareja, los 2 divorciados, los 2 con hijos grandes, sí, los 2 que han hecho un trabajo personal. Exacto.
y ver el fruto de todo eso. Así es hermoso, o sea, es muy lindo, una boda linda. Yo le digo a todo el mundo cuando se va a casar, que tengas una boda divertida y un matrimonio hermoso. Exacto. Porque son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, Exacto. Qué bueno que lo viste todo. Sí. Qué bueno que lo tuviste todo. Entonces, nada, ya está la mamá soltera, supera esa etapa, Sí. encuentra el amor otra vez. Tu trabajo ha sido también mucho reflejo de las curvas de tu vida, digamos. Totalmente. Entonces, cuéntame un poco de eso. ¿Cómo ha evolucionado la Gaby profesional, la Gaby la coach, mi colega? Sí. ¿Cómo ha evolucionado en ese sentido según tu caminar? Bueno, eso ha sido muchos altas y bajas y muchos capítulos distintos. Y yo te he escuchado en varios de estos episodios que han hablado sobre la belleza de ser multiapasionado y polifacético y todo, y yo me considero así de esa manera también, y me tomó tiempo aceptarme, porque yo veía a la gente más apasionada alrededor de mí con una pasión, un foco, y le daban con todo, y la gente lo considera expertos, y yo decía, ¿de qué soy experta yo? Porque si yo hago 17 cosas, pero que esas 17 cosas forman quien yo soy. Entonces han habido muchos capítulos. Yo tuve un tiempo que hacía Feng Shui. Tuve un tiempo que hacía estrategia de marca. Tuve un tiempo que, bueno, en mi carrera trabajé en recursos humanos, en comunicación. Tuve un tiempo que, ¿qué más? Sí, diferentes trabajos de estrategia, de comunicación. Y luego tuve un tiempo que comencé una comunidad de mujeres empresarias llamada Las Comadres, que eso fue un espacio, unos 3 años lindísimo. Y luego le vendí la compañía a mi partner. Entonces, como que el cambio principal de los últimos años fue que me vi con una urgencia de darle una pausa a mi negocio. Y eso es algo que me fue sumamente difícil. Porque yo siento que a un nivel inconsciente, que eso venimos a lo que es mi trabajo hoy, a un nivel inconsciente yo estaba todavía como operando como que yo era una mamá soltera, operando como que yo estaba sola. Y la idea de permitirle a otro ayudarme, aunque fuese mi esposo, me ponía los nervios de punta. Porque a un nivel inconsciente yo tenía ese trauma que venía, que me sentía que si yo le bajaba el nivel de intensidad, aunque sea un poquito, a como yo le estaba dando el trabajo, que mi hijo y yo íbamos a terminar debajo de un puente. Y ese era el miedo con el que yo estaba operando. La escasez y nunca me hubiese imaginado que yo estaba operando en ese espacio, pero a un nivel inconsciente eso seguía prendido ahí, que me impedía permitir ese descanso que todo me estaba pidiendo. Entonces, hasta que por fin accedí y hace como 2 años, o sea, bajé la intensidad del 80% de mi trabajo. Por casualidad me entraron unos trabajos de consultoría con lo que yo hacía fácilmente, pagaba mis cuentas y vivía tranquila, pero pude dedicarle espacio y tiempo a aprender a estar en un matrimonio, aprender a ser mamá de 3 personas nuevas, ¿verdad? Los hijos de mi esposo, aprender a apoyar a mi hijo dentro de todos estos cambios, porque nos mudamos de ciudad, o sea, fueron muchísimos cambios que y también a sanar muchísimas cosas. Exacto, descansar. A dejarme descansar, a dejarme querer, que eso ha sido todo un evento. Entonces, yo me doy cuenta hoy que yo no podía hacer todo eso y estar lanzando programas y estar anunciando un producto nuevo. O sea, yo no podía hacer todo eso a la vez. Y es como que la vida me regaló un tiempo para descansar y convertirme en la persona que soy hoy para los próximos capítulos. Qué lindo, qué bueno, para el resto de tu estado. Y me da mucha curiosidad. Mencionaste las diferentes profesiones, facetas que tuviste antes. ¿Alguna vez has unido los puntos entre una y otra, a ver qué había en común entre esas personas? Sí, yo me siento que yo siempre he querido ayudar a las personas a que vuelvan a la versión más auténtica de sí misma. Y si eso está pasando en una sesión de trabajo de energía o está pasando en una sesión de estrategia de marca personal, al final del día la gente termina llorando y encontrándose a sí mismo. Y eso para mí es como el hilo principal, yo creo, de lo que yo estoy aquí para hacer
por la gente. Qué lindo, qué lindo. Y celebro mucho tu trabajo porque aunque no he sido clienta directa, me he beneficiado enormemente. Gracias, mujer. De lo que he visto en tus plataformas. Sí, sí. Me encanta que tengamos también a Jainis en común. Sí. Jainis es una persona que me ayudó muchísimo en el desarrollo de esta idea y de hecho fue una de las personas que más me motivó a usar este nombre en Los Ta, de vuelta a mi autenticidad, a mis raíces. Exacto. Y como dicen, salpica. Todo salpica. Sí. Aunque no hayamos trabajado juntas directamente, he disfrutado de tu trabajo con Alapata, he disfrutado de tu trabajo en Las Comadres y eres ejemplo en muchas más cosas a las que te imaginas. Así que celebro mucho eso. Cuéntame de ahora en adelante. El trabajo con la sombra me llama mucho la atención. Sí. Son conceptos un poco ajenos a mí, a la mayoría. Cuéntanos un poco de eso. Sí, bueno, eso es lo que le llaman trabajo de sombra, en inglés se llama shadow work. Viene del psicólogo Carl Jung y se trata de estudiar el inconsciente. Y yo me interesé por este tipo de trabajo hace unos años atrás, pero el año pasado me veo con la oportunidad de unirme a un grupo de certificación de coaching específicamente enfocado en esto. En ese momento yo aún no sé cómo voy a relanzar mi negocio ni qué es lo que voy a hacer, pero en ese momento me doy cuenta que yo necesito ese programa por mí. Exacto, para ti. Que yo puedo salir de ese programa y más nunca volver a hacer coaching, pero yo necesitaba ese trabajo por mí, porque ahí fue que comencé a darme cuenta, oye, porque yo tenía tanta resistencia a descansar. Porque yo tenía tanta resistencia a dejarme querer, a dejarme cuidar, a tener una pausa. O sea, ¿por qué? Y usualmente ese es uno de los indicios más claros. Cuando te ves como que tienes una reacción muy grande a algo o tienes mucha resistencia a algo, traerle como un poco de curiosidad a esos momentos. Oye, ¿por qué yo estoy tan como así de punta con esto? Y eso muchas veces es una señal de que hay algo en tu inconsciente que está aterrorizado. Wow. Que está aterrorizado sobre lo que tienes enfrente. Y muchas veces, como está en tu inconsciente, no tenemos forma de accesar qué es lo que realmente está pasando ahí hasta que no hacemos un trabajo intencional de ir al punto. Y conocer esa parte de nosotras que tiene miedo, porque la gente tiene una idea muy errónea muchas veces de cómo relacionarse con esa parte de uno que tiene mucho miedo. Muchas veces lo que hacemos es que lo juzgamos, lo ignoramos, lo empujamos, pero realmente cuando te sientes así asustada, cuando te sientes que tienes resistencia sobre algo, eso yo lo he reafirmado como una invitación. Es como que, me toca sentarme conmigo misma. Me toca sentarme y quizás escribir, llorar, meditar, conectarme con ese miedo, a ver qué es lo que está pasando ahí. Tener la valentía de ir dentro de ti misma y explorar qué es lo que está en el fondo aquí. Estoy lista para verlo. Y con esa práctica intencional una y otra vez, comienzas a darte cuenta de cosas. O sea, y te puedo decir que es como casi una forma de vida, se convierte. Para mí ya yo estoy tratando de vivir mi vida de una manera que si hay algo doloroso o difícil o triste o que me enoja, ya yo me estoy entrenando a no salir corriendo, pero sino decir, ¿sabes qué? Dame un momentico, pero sí, yo me voy a sentar contigo y yo voy a ver qué es lo que está pasando aquí. ¿Y cómo funciona? ¿Funciona en base a preguntas, igual que el coaching? ¿O cómo funciona? Hay dos como estrategias distintas, dependiendo cómo yo vea a la persona y qué tan listo está para ver lo que está pasando en su vida. O sea, comenzamos por tratar la manifestación externa de lo que está sucediendo, ¿verdad? Me siento molesto por X, o estoy sintiendo problemas con X. Entonces, hay una forma que es como un trabajo más somático de entrarte en nivel como casi de meditación en tu propio cuerpo y conectar con eso. Pero hay veces que con hacerle preguntas bien directas y valientes a la persona, así una tras de otra, llegas al punto y la gente se da cuenta qué es lo que está pasando. Wow. Entonces, es un trabajo que requiere ovarios, digamos, pero sales cambiada de por vida, porque sales cambiada a nivel inconsciente, y ese cambio a nivel inconsciente cambia lo que son tus creencias, qué es lo que es posible, y todo lo que manifestamos en el mundo sale de ahí.
sale de las creencias. Entonces, de esas nuevas creencias, ahora vas a tener distintos pensamientos. Ahora vas a tener distintas emociones. Porque a nivel inconsciente tuviste esa transformación. ¿Y tú en qué momento de la vida de la persona tú sientes que se van formando esas cosas? A veces son de la niñez, a veces son... ¿Cómo lo vas viendo hasta ahora en tu experiencia? Muchas veces son cosas de la niñez, muchas veces son momentos traumáticos a través de la vida. Por ejemplo, muchas de mis cosas se formaron en ese momento de ese divorcio. Yeah. Que yo realmente no tenía ni conciencia ni espacio para procesarlo en el momento. Uh-huh. Y lo que hicieron fue que se formaron dentro de mí como esas creencias que se quedaron ahí plasmadas mucho después de que ya esa no era mi realidad. Exacto. Pero yo seguía operando desde ese espacio. Exacto. Y yo te diría que hay aún cosas que entran en este tema que son legados generacionales. Ancestralmente. Que si es algo que tu abuelita no sanó y se lo pasó a tu mamá y luego ella te lo pasó a ti y si tú te ves en este trabajo, yo siento que es porque el universo te está mandando este mensaje de que a ti es la que te toca cortar ese ciclo. Exacto. A ti es la que te toca cortarlo para que los hijos, los sobrinos, quien sea que te vea como ejemplo en la vida, no reciba eso también. Y mira que, obvio, es un trabajo súper profundo. Sí. Y me encantaría algún día tener la oportunidad de hacerlo, pero también me doy cuenta cómo podemos empezar a aplicar eso hasta con nuestros niños. Sí. Yo, nunca se me olvida una vecina, una gran amiga, que ella trataba siempre de hacerle preguntas a sus hijos. Era como un coaching a niños de 2 y 3 años. Wow. Para que empezaran a saber expresar sus necesidades. Sí. Entonces, como que... Ok, tú tienes hambre, mi amor. Tú tienes sueño. Tú estás frustrado. Sí. Te hace falta mamá, te hace falta papá. Estás cansado. Sí. Porque tanta incomodidad a veces en nuestro día a día viene de no saber reconocer nuestras necesidades. Y de no saber expresarlas y no verlas como ejemplo. Porque yo recuerdo un momento muy importante cuando mi hijo tenía quizás 8 años. Yo tuve una relación como de 1 año con alguien. Y esa era una persona que prácticamente vivía en mi casa, o sea, que tuvo una relación muy linda con mi hijo. Y en el momento en que esa relación terminó, yo me acuerdo estar en mi habitación llorando lágrimas de Magdalena, imagínate, y sabiendo que mi hijo estaba afuera. Y en ese momento tomar una decisión, yo decía, yo puedo trancarme aquí sola a llorar hasta que se me pase, o yo puedo salir y sentarme al lado de mi hijo, contarle lo que está pasando y demostrarle lo que es expresar tus emociones y que podemos sentirnos tristes y el mundo no se acaba y que podemos sentirnos tristes y apoyarnos y querernos y el abrazo que ese niño de 8 años me dio, yo todavía lo siento en ese momento y yo sé que él lloró también en ese momento y nos sentimos tristes juntos, que uno se siente que uno no tiene permiso de hacer eso, pero eso es lo que más necesitan nuestros hijos. Sí. Porque yo creo que a mí me tomó tanto tiempo darme cuenta que mis padres eran seres humanos que estaban haciendo lo mejor que podían. Claro, claro. Pero que uno a veces quiere esconderle esa parte a sus hijos para protegerlos. Y le estamos haciendo más daño que bien. Sí. Porque el llorar es parte de la vida. La tristeza va a ser parte de la vida y le estamos demostrando cómo se puede experimentar eso y expresar eso. Y sobre todo que somos madres de varones. Así es. Tenemos un gran compromiso. Estoy llorando. Es un gran compromiso que tenemos, porque esa masculinidad forzada, totalmente, esa masculinidad que ha sido eternamente heredada de uno al otro, no da resultado, está comprobado. Y yo creo que a mi hijo, eso fue otra de las enseñanzas que me hizo esa vecina que estoy hablando. Yo siempre trataba yo cuando lloraba delante de él, si él me descubría llorando, yo le decía que eran happy tears, yo le decía que eran lágrimas de felicidad. Ay, sí. Y un día mi hijo de 4 o 5 años me dice, mami, ¿y por qué tantas lágrimas felices? O sea, como que... de que vamos a ser claros, mami. Exacto, ¿qué tanto es lo que tú gozas? Y tengo que, no lo he hecho todavía, pero... Gracias a Dios no lloro tanto ya, no lloro tan frecuentemente, siempre fui muy llorona, pero se ha reducido bastante. Pero tengo que empezar a decirle, no, mami está triste por esto y por esto. Mami está triste porque pasó esto, está cansada, mami tiene sueño, de la misma manera que lo invito a él a expresarse. Exacto. Así que me parece increíble que te hayas
desnudado ante tu hijo de esa manera y que lo hayan compartido esa experiencia juntos, porque igual él, el día que tenga que llorar contigo, te va a invitar. Y él va a saber que no hay nada malo, en sentir y expresar las cosas. O sea, mira ese cuento de cuando yo por fin me dejé llorar después de mi divorcio. O sea, si yo me hubiese permitido llorar en Nueva York. Oh my God, ese es mi deporte. Yo, o sea, yo creo que como dicen que todo se cura con agua de sal. Así ya es. sea mar, ya sean lágrimas, ya Así sea... es. Llorar es un gran privilegio, sí. Como dices tú, si uno tiene el tiempo, la energía, si no te vence el sueño, exacto. Si no te vence el cansancio, si tienes el espacio, hay que hacerlo, porque te limpia físicamente el alma, todo. Así que qué bueno que te abriste a eso. Sí. Y hoy en día tu trabajo está muy enfocado en mucha sabiduría ya integrada. Cuéntanos cómo funciona el proceso, o sea, ¿qué tiempo dura? Sí. ¿Cuál es la evolución dentro de una relación de trabajo? Recién acabo de relanzar, o sea que hay cosas cocinándose, hay programas grupales que vienen, pero por el momento trabajo individual, sí. Por distintas cantidades de tiempo. Podemos trabajar una semana, 40 días o 90 días. Okay. He trabajado principalmente con mujeres empresarias, porque una de las cosas que he encontrado he vuelto a ese amor por trabajar con las mujeres empresarias, que es lo que siempre he hecho, pero he encontrado cuánta agencia y cuánto poder y cuánto autoconocimiento y cuánta riqueza y cuánto impacto está en nosotras crear cuando creemos en nosotras mismas, cuando creemos en lo que estamos haciendo, cuando le damos para adelante con todo. Entonces yo veía una y otra vez, aún sentada con estas mujeres que eran sumamente talentosas, listas para echar para adelante, estábamos hablando de sus visiones más grandes, pero yo le veía ese miedo detrás de los ojos, que tú sabes como que ya están dudando si lo van a poder hacer. Entonces por eso fue ese deseo de trabajar con ellas, con este trabajo, de hacerte amiga de tus miedos. Pero dejarles claro ese miedo, que la que va a manejar el carro eres tú. El miedo siempre va a estar ahí, puede estar sentado atrás. Exacto. Pero la que está manejando eres tú. Pero tienes que darte la oportunidad de conocerlo, de conocer esa parte de ti que nunca se va a desaparecer, que siempre va a ser parte tuya. Entonces lo que he hecho ha sido incorporar ese trabajo al trabajo que ya yo hacía, que era un trabajo de vamos a hacer una visión de tu futuro, que quieres crear, o sea, el yo más valiente tuyo, que quiere hacer y que quiere crear en el mundo. Ahora, listo, ok, ahora vamos con una estrategia, por dónde nos vamos a ir, qué quieres crear, qué quieres ver, qué tienes que hacer para que eso suceda. Es realmente incorporarle ese trabajo adelante, para hablar del miedo de una, porque el miedo siempre está. Y el miedo muchas veces nos detiene o nos paraliza, sí. o nos mueve muy lento. Entonces, ¿cómo le entramos de una al miedo? Para ya no tenerle miedo al miedo. Exacto, exactamente. Y hacerlo con miedo, como siempre digo. Exacto. Mira una cosa, ¿y tú a qué le tienes miedo hoy en día? Está muy buena esa pregunta. Está muy buena esa pregunta. Yo, para serte totalmente sincera, estoy por primera vez en mi vida con un real balance de vida y trabajo. Y la gente se sorprende al escucharme decir eso, porque yo me siento que cuando yo estaba sola con mi hijo, nunca sacrifiqué mi trabajo. Nunca me sentí que tenía que sacrificar mi trabajo por mi hijo. Yo tenía a mis padres a 5 minutos de mi casa, siempre lo podía dejar, o sea, yo hasta a veces era mejor que un esposo, porque siempre estaban dispuestos a cuidar a mi hijo, siempre estaban amorosos, listos para ayudar. Entonces, nunca me sentí que tenía que hacer ese compromise, ¿verdad? Entre una cosa y otra. Pero ahora que somos 6, ahora que hay un hogar mucho mayor, ahora que son 4 varones y 3 adolescentes, tengo un matrimonio, tengo una familia extendida nueva, o sea, mi vida se ha ampliado bastante. Entonces, lo que a veces me da miedo es en cómo yo encuentro este balance entre los deseos y las metas que tengo con este negocio, con esta nueva vida que tengo también. Y al final es muchas veces cuestión de ajustar expectativas, ¿verdad? Totalmente. Es decir, bueno, lo que yo antes hubiese lanzado en un mes, ahora lo voy a lanzar en otoño, y está bien. Exacto. Y no hay ningún problema, y no me voy a morir por eso.
O sea, no me voy a estresar por eso, pero esos son los retos de hoy en día, como que cómo balancear esos dos campos de mi vida, porque yo estoy muy comprometida a mantener mi familia y mi hogar como prioridad, que es algo nuevo para mí. Qué bueno que lo tienes claro. Y tengo el privilegio de hacerlo ahora y no estoy lista ni dispuesta a cambiar eso. Entonces, dentro de eso, ¿de qué tanto soy capaz en cuanto a mi trabajo? Sí, nos toca siempre reinventarnos. Estoy segura que el ajuste Nueva York-Miami fue esa reinvención. El ajuste soltera sin hijos a casada con hijos. Ahora, siempre nos toca. Entonces, esa flexibilidad y esa adaptabilidad se vuelve un recurso. Se vuelve uno de los recursos que estoy segura que compartes. Y como pueden ver, tu negocio va como esa parte espiritual y práctica de la mano. Sí. En tu vida también, esa parte familiar y empresarial de la mano. Y si volvemos a Gaby, dentro de su corazoncito, sí. ¿Qué tú sientes que has aprendido de todo esto? Ay, Dios santo. A confiar en mí. He aprendido a confiar en mí, a confiar que todo va a estar bien. O sea, para mí, yo hablo de espiritualidad, pero yo he aprendido, antes hablaba del universo, espíritu, me siento ya tranquila llamándole Dios porque lo he reconstruido en mi mente de una manera que me viene a mí. Exacto. Pero sí, es como que saber que conocer esa parte divina dentro de mí, esa parte sagrada que nadie puede tocar y que yo puedo vivir mi vida confiada de que todo va a estar bien. O sea, para mí siempre, me da risa porque siempre mi lección siempre es, Gaby, suelta control. Gaby, permite que el universo te ayude, que Dios te ayude. O sea, Gaby, no quieres hacerlo todo y controlarlo todo, porque ese es mi instinto. Yo como que me lanzo con algo y quiero manejar todo a un nivel que a veces lo asfixio. Entonces, mi trabajo es echar para atrás, dejar que las cosas pasen, confiar más. O sea, sentarte con el miedo atrás. Exacto, a veces sentarme así, que maneje Dios, que yo voy tranquila aquí atrás. Exacto. Entonces, ese es mi reto siempre, personalmente, y lo que siempre aprendo es que puedo hacerlo y que las cosas resultan cuando lo hago. Exactamente, y como prueba podemos ver muchas satisfacciones que has tenido, mucho que has dejado en tu comunidad, en las personas que te seguimos, en las comadres, y qué bueno, me encanta que hayas podido probarte eso, porque eso te va a dar ganas siempre de hacer más. Sí, sí, sí. Y lo seguiremos disfrutando en tus TAI más allá. Así es. Que mil gracias por venir, gracias por compartir tu historia y que este sea solo el principio de un resurgir, de nuevas cosas y que pronto vuelvas y me cuentes aún más. Así sea. Muchísimas gracias, Laura, y gracias por este espacio tan bello. Cuando tú quieras, lo dijo la del Feng Shui, o sea, que está lindo. Gracias, Gaby. Un beso. Ustedes sigan atentos al trabajo de Gaby Guzmán. Sí, vamos a tener aquí abajo las redes, todas sus plataformas y recuerden seguirnos, suscribirse, darnos like, todas esas cosas que no nos gusta decir, pero que hay que hacerlo. Gracias por todo. Hasta el próximo episodio de Los Tags. Espero que hayas disfrutado este episodio. En nuestra página web en lostab.com puedes encontrar nuestro blog y material exclusivo solo para ti. Además, por favor, síguenos en todas las redes sociales y gracias por seguir creciendo con nosotros.